Vamos a responder o voy a responder a la pregunta acerca de cuál es la función social de la educación desde un texto que están viendo en pantalla que se denomina Política, Amistad y Solidaridad en clave educativa. Creo que ya el título del texto da respuesta desde mi perspectiva a lo que considero que hoy debería ser la función social de la educación. Creo que la función social debería estar enmarcada a formar a los ciudadanos en tres conceptos. Uno, la política. Dos, una política basada en la amistad y en la solidaridad. Vamos a empezar con el epígrafe. Es un epígrafe, como lo dice el mismo texto, bastante apocalíptico, pero creo que ubica el porqué de esa propuesta que realizo. Dice así: el fantasma de la vulnerabilidad planea sobre el planeta negativamente globalizado. Todos estamos en peligro y todos somos peligrosos para los demás. Solo hay tres papeles posibles que representar: el de perpetradores, el de víctimas y el de daños colaterales. Y si para el primero de ellos no faltan aspirantes, la fila de elegidos para interpretar el segundo y el tercero crecen de forma imparable. Aquellos de nosotros que ya son víctimas de la globalización negativa tratan por todos los lados, por todos los medios, de escapar de ella y claman venganza. Los que todavía no lo son tienen miedo de que en cualquier momento pueda llegarles, como sin duda les llegará, su turno. Bauman, 2007, página 127. El epígrafe, como dije, es bastante negativo. Sin embargo, yo quise pararme en él porque es un estado que efectivamente muestra que nosotros estamos en un mundo y que somos vulnerables en él. Muestra varias cosas. Primero, la vulnerabilidad de cada uno de nosotros en el estar en el mundo. Y segundo, que estamos interconectados, es decir, que es imposible asumir un papel en él. Como lo dice Bauman, algunos serán víctimas, otros serán victimarios y otros estaremos en los daños colaterales o somos parte de las víctimas y los victimarios. Entonces, ante este panorama, digo yo, la posibilidad es formar en la amistad y la solidaridad, que es lo único que permitiría romper el esquema de víctimas y victimarios. El texto entonces inicia con una breve caracterización del mundo contemporáneo que tiene que ver primero con el reconocimiento de que estamos en un mundo individualista y que ese mundo individualista es producto primero del proyecto liberal y capitalista que ha llevado a procesos de individualización, a que las personas en pos de la libertad individual hagan elecciones privadas, ¿cierto? Y que eso genera un cierto aislamiento del ser y una caída de objetivos universales de virtud. Es decir, cada uno busca resolver sus problemas de manera particular y, digámoslo coloquialmente, no entrar en relación con otros para la resolución de los mismos. Esto es lo que Lipovetsky denomina un narcisismo colectivo. Somos individuales, pero al mismo tiempo que somos individuales, solo somos capaces de asociarnos con pequeños grupos, con microgrupos. Somos soledades vecinas y sin posibilidad de construir comunidades afectuosas. Entonces, esa es la primera característica. Ahí la pregunta que me hago es que es posible invocar otras formas de estar en el mundo. No es que diga que se puede salir completamente del mundo, pero lo que sí es claro eh, es que habría que ser capaz de habitarlo de otra manera. Vamos a mirar. Propongo además que esta salida se piense como una salida ética y estética de la educación. Y lo digo así,
La educación es una forma de estetizar la vida en tanto coayuda a cualificar los juicios que las personas hacen de las personas y las cosas que los rodean. Eso lo digo sirviendo a Herbert. Bueno, acá voy a empezar con la breve caracterización del mundo contemporáneo. Como les dije ya, el texto inicia con una caracterización que es al que habría que responder. Entonces, la primera característica del mundo contemporáneo es que es un mundo tecnocientífico. Los posmodernistas dirán que ya no estamos ante un mundo tecnocientífico, sino que estamos habitando otro tipo de mundo, que es un mundo más orientado a la sensibilidad, a la estética, a otras formas de pensar. Sin embargo, lo que quiero mostrar es que coexisten diversas lógicas y que en esas lógicas es un mundo que, por un lado, se opone a pensar que la ciencia y la tecnología lo pueden resolver todo. Sin embargo, también piensan que todavía tenemos la fe en ellos como las únicas que pueden resolver los problemas. Esto deja como resultado que se olviden las preguntas fundamentales de la existencia, es decir, ¿para qué existir? Porque en un mundo tecnocientífico el problema es que todo se resuelve a través de un único método, y ese único método es el que crea la verdad, ¿cierto? De tal modo que son los expertos, como lo digo en el texto, los únicos que tienen un puesto central para organizar la vida en sociedad. Entonces la vida comunitaria, la vida cotidiana, del sentido común, digamos que hay una pérdida del sentido común en pos de lo científico y lo tecnológico, ¿cierto? Eso es lo primero. Gadamer, van a ver o están viendo que este texto está muy basado en Gadamer. Gadamer lo que va a afirmar es que el problema de ese mundo tecnocientífico es que se piensa en la ciencia y la tecnología como la única forma de conocimiento, y que la pregunta por los fines se configura en una pregunta superflua, que la virtud los fines en virtud del afán del progreso creciente, y lo que se busca es dominar la dominación, lo que nos lleva a la incertidumbre. Es un mundo además que la planificación, por eso digo que está permanente esta pregunta del mundo científico. La planificación toma un papel preponderante, ¿cierto? Hoy lo llamaríamos la gestión, y la planificación lo que le interesa es que todo esté en orden, aunque no haya una pregunta para qué ese orden, es decir, se cambia la pregunta por los fines de la existencia a una pregunta por cómo organizar la existencia, ¿cierto? Al mismo tiempo, ese mundo tecnocientífico es un mundo que pareciera que por las tecnologías de la información y la comunicación, todos tenemos la oportunidad de estar comunicados, incluso en este momento tan dramático para todos nosotros, pues efectivamente hemos vivido la explosión de las comunicaciones a través de los distintos medios. Entonces, es un mundo en el que todos parecemos estar plenamente conectados, los mensajes van y vienen, y eso parecería asegurar una democracia en la que todos podemos participar. Sin embargo, también lo cierto es que la manera en que se entiende la comunicación, una comunicación orientada a la eficacia, no para la conversación, es decir, una comunicación en la cual un agente transmite una información, otro agente la recibe, de pronto argumenta algo, dice algo, pero no hay una conversación fluida en la que unos y otros entremos en esquemas de comprensión. Es decir, lo que trato de establecer es que hay una diferencia entre conversar y estar comunicados. Podemos estar muy comunicados, pero incapaces de estar en conversación como versar con el otro, de tal manera que yo pueda pensar qué dice el otro y cómo lo que el otro dice
toca, me toca a mí y toca mi experiencia de vida. Entonces, la síntesis está aquí, voy a permitirme leerla. En síntesis, el mundo tecnocientífico se nos presenta en cuanto a un mundo de instituciones compartidas y de regulaciones establecidas. Instituciones y regulaciones funcionan a partir de cifras. De esta manera se impone un lenguaje numérico de control en el que la cifra es una contraseña que te marca, permite o prohíbe el paso o el acceso a la información. Deleuze, 1999, página 7. Esto desemboca en una situación de responsabilidades anónimas que dejan el siguiente resultado: un mundo de extrañeza recíproca. Pero en medio de esto es también un mundo en el que la máxima diversidad de conflictos y de formas de entendimiento hacen posible la acción común. En la primera parte de ese párrafo está una mirada apocalíptica, digámoslo así, sustentada en Deleuze, en la que dice que el mundo tecnocientífico nos reduce a un mundo del lenguaje numérico, de cifras, de contraseñas que incluyen o excluyen, permiten o prohíben el paso, pero en una mirada un poco más optimista, Gadamer va a decir, pero también hay una diversidad de conflictos y de formas de entendimiento, es decir, es un mundo paradójico, ¿cierto?, que nos aísla. En el texto lo que yo quisiera pararme es en la postura gadameriana y decir que es posible esa paradoja, traducirla y pararnos más bien en la posibilidad de estar juntos, y que la posibilidad de estar juntos solo la da si nos formamos en uno, la solidaridad, y en dos, la amistad, la política entendida desde esas dos dimensiones. La segunda característica del mundo contemporáneo es la democracia, individualismo y miedo, la libertad. Entonces, lo primero es reconocer que hoy el paradigma triunfante es un paradigma democrático. Es decir, la democracia se invoca ante cualquier problema, ante cualquier situación del mundo contemporáneo. Nadie en este momento elevaría un discurso en contra de la democracia. Todos en nuestros imaginarios, en nuestras creencias, en nuestras representaciones, somos democráticos. ¿Por qué? Porque la democracia hace al individuo tres promesas que para nosotros son de alto valor. Primero, las promesas de igualdad, la promesa de libertad, que el liberalismo, digamos que eso es lo que ha movido la idea de poder ser libres al ser humano, de derechos, y la idea de justicia. Sí, esas son las tres grandes promesas. Sin embargo, al mismo tiempo, con esas tres promesas, la democracia también en el mundo contemporáneo, de la mano del capitalismo, que hay que decir que deberían ser antagónicos, lo que encuentra es, o lo que genera siempre una forma de gobierno, está basada en hacer vivir en una constante sensación de peligro. Insurgencia cotidiana del miedo a la enfermedad. Recuerden que esto lo escribí el año pasado, en 2019. No sabía que iba a aparecer esta enfermedad, pero bien, pues este virus, pero ya el mundo lo veía. Somos libres, nos consideramos iguales, buscamos justicia. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que cada vez los discursos abocan más a generar miedo. Tenemos miedo a la enfermedad, a la quiebra, a que desaparezca la especie, a que el planeta no sea sostenible, etcétera, etcétera. Se podrían seguir nombrando una serie de miedos colectivos, y esos miedos se consideran o legitiman mejor una manera de ampliar los procedimientos de control, coacción y coerción. Es decir, al mismo tiempo que buscamos la libertad se construye, o mejor, se regula a través del miedo, ¿cierto? Poco a poco, ambos, miedo y control, son procedimientos para producir una libertad que
conduciendo a que se forme un tipo particular de sujetos. Voy a adelantar para ir al siguiente elemento del texto. Entonces, luego de esa caracterización, también de la mano de Ulrich Beck y Elizabeth Beck, hablamos del individualismo institucional, ¿cierto? El hecho de que seamos individualistas y el hecho democrático lo que hace es conjugar esas características y crear un individualismo institucional. ¿Qué es un individualismo institucional? En este, cada individuo quiere vivir su propia vida. Es decir, cada uno de nosotros se siente distinto a todos los demás y con el derecho a vivir la vida de acuerdo con la misma forma en la que la ha interpretado. Sin embargo, en ese sentirnos distintos, al mismo tiempo vivimos es una vida estandarizada. Sí, somos distintos, pero la forma de gobierno hace que sea una vida estandarizada. Por ejemplo, podemos creernos que somos distintos, pero todos estamos abocando por unas formas de la libertad que nos individualice cada vez más. Entonces, la pregunta que me hago yo es, ¿qué pasa con la vida común? ¿Cómo se da la relación con otros? Si estamos en un mundo, primero, un mundo individualista, segundo, un mundo tecnocientífico, tercero, un mundo en el que la democracia gobierna también a partir del miedo, ¿qué pasa con la vida en común? ¿Cierto? Pareciera como si la vida en común desapareciera. Entonces, empiezo acá a decir que lo que uno evidencia hoy es que hay asociación de microgrupos, ¿cierto? Entonces uno cada vez ve más las mujeres agrupándonos, y los desplazados, los viudos. Ya no hay objetivos universales, sino unos pequeños microgrupos que quieren resolver sus particulares situaciones en el mundo, y es lo que desde Lipovetsky llamaríamos un individualismo colectivo. Ese hecho de que nos juntemos en microgrupos hace que nos despreocupemos de lo lejano. Es decir, solo me interesa aquello que me toca directamente a mí acá, ¿cierto? Es la incapacidad para pensar lo que no es cercano, ¿sí? Es un particularismo. Entonces, miren que hay una paradoja que señalo en el texto y es la siguiente. Somos un mundo interconectado, sin embargo, somos incapaces de pensar más allá de nuestras propias necesidades e intereses. Tenemos una visión muy particular de la vida, ¿cierto? Entonces, después de esta caracterización, viene la propuesta, que está muy basada, como van a ver, en la ética aristotélica. Y parte de el epígrafe, es un epígrafe de Aristóteles, dice, donde los hombres son amigos, para nada hace falta la justicia, mientras que si son justos, tienen además necesidad de la amistad. La más alta forma de justicia parece ser una forma amistosa. Entonces, lo primero, ya lo dije, no se trata de renunciar al individualismo, uno no renuncia a las condiciones históricas que le tocó habitar, lo único que uno puede hacer es habitarlas de otra manera, es decir, estar en el mundo de otra manera. Es necesario también decir que la amistad, entonces, que ocuparse de la propia vida, que ser amigo, entonces vamos a entrar al concepto de amistad, que ser amigo lo primero que requiere es que seamos amigos de nosotros mismos. Esto parecería una contradicción porque si yo soy individualista, si yo pienso solo en mis intereses y en mis necesidades, se diría que soy ya amigo de mi propio amigo. Pero habría que pensar es amigo como un amor virtuoso, ¿cierto? Les dice, desde Aristóteles se hablaría de un amor virtuoso, no de un amor vicioso, ¿sí? Digamos que el individualismo parte más de un amor vicioso que de un amor virtuoso, ¿sí? ¿Qué es un amor vicioso? Es aquel que entra
en los excesos. Recuerden que la virtud es la armonía, uno es virtuoso, como se dice coloquialmente, toda virtud puede volverse un vicio y es entrar en armonía, ¿cierto? Y como lo diría Gadamer, que es ser amigo de uno mismo, es estar de acuerdo consigo mismo, es ser capaz de estar armónicamente con uno, ¿sí? Entonces, el primer elemento es que para estar con otros, yo primero tengo que ser amigo mío para poder establecer vínculos con otros. Leamos la cita de Gadamer. Gadamer dice, el que no es capaz de estar de acuerdo consigo mismo será sentido siempre como un obstáculo y como algo ajeno en la convivencia entre la gente. Una cosa al menos es clara, el hogar y la casa son el lugar de la convivencia, ¿cierto? A veces hay unas salidas, lo que queremos es estar siempre en relación con los otros. Yo lo decía en algún otro espacio, cuando nos da risa cuando se habla de la introspección, y es la capacidad de quedarme solo y reflexionar sobre mi estar en el mundo y sobre sí mismo. Entonces, volviendo, ¿qué es ser amigo de sí mismo? Es querer conservarse, querer pasar la vida con uno mismo. Es llamativo cuando a uno lo dicen algunas personas, o pasa mucho con las adolescentes, es que estoy muy solo, me siento muy solo, quiero estar con otros y me aburro mucho. Y cuando alguien me dice me aburro mucho solo, yo le digo, entonces tú eres muy aburridor, porque si te aburres contigo mismo es porque tú eres aburridor. Tienes que ser más agradable a ti mismo para poder no aburrirte contigo mismo. Eso no quiere decir que tengamos siempre que estar solos, pero también tenemos la soledad, los momentos de aislamiento y de introspección son momentos también para construir sobre nosotros, ¿cierto? Aristóteles dice que las prendas de amistad que damos a otros parecen ser el traslado de lo que nosotros sentimos por nosotros mismos, ¿cierto? Coloquialmente, si uno no se quiere a sí mismo, difícilmente podrá querer a los demás. Mírenlo acá, lo estaba diciendo, la amistad consigo mismo es que no es un solicismo, no es un encierro absoluto, es la capacidad de cuidar de nosotros y de salir de sí para compartir con otros un proyecto común, ¿cierto? Esto es lo que se llamará amistad política. Entonces, ¿qué es la amistad política? Es un acto de justicia. Ser amigo es ser justo en dos ámbitos, lo justo no escrito y lo justo legal. Es lo que en las ciencias políticas se llama qué es lo legal y qué es lo legítimo. La justicia será en términos de lo que está explícito, ¿sí? Lo legal, atenerse al contrato, cumplir la ley. Y en términos de lo que no está escrito, es ser capaz de consultar con uno mismo acerca de las cosas que son buenas y útiles para vivir prósperamente. Y yo diría, para vivir con otros prósperamente. Sí, y eso tiene que ver con otra virtud, la prudencia. La prudencia es ser capaz de retener el instinto o la pulsión para considerar, para reflexionar acerca de lo que conviene más para uno mismo y para los demás. Entonces, aquí diríamos que en términos políticos deberíamos formar para la justicia y la prudencia, tanto en la familia como en la relación pública. Mírenlo, esta cita de Gadamer me parece muy bonita. Se trata de controlar su plétora de deseos, impulsos, esperanzas e intereses, de modo que el otro no sea invisible o no permanezca invisible. De eso se trata la prudencia y la justicia. Cada uno de nosotros tiene deseos que el individualismo exacerba. Creemos que somos la fuente de la razón, la fuente, digamos, del conocimiento. Y de lo que se trata es de ser capaz de aprender o de formarnos para controlar eso y darnos cuenta de que existe un otro, también es un ejercicio de alteridad, de que existe un otro y que ese otro no podemos invisibilizarlo para nosotros.
Entonces, hay una recapitulación. El amor, la amistad exige un amor virtuoso. No es un enamoramiento desbordado de uno mismo como narcisismo individual y colectivo, sino un amor como cuidado de sí y como cuidado del otro, un cultivo del amor y de las virtudes. Una virtud en este caso sería la prudencia, eh, y reconocer que se parte de ser amigo de uno mismo, pero también ser amigo de los otros. Bueno, eh, hasta esta parte nos hemos centrado mucho en el sí mismo. Viene la pregunta por el otro, ¿cierto? Miren esta cita de Gadamer: vivir con el otro, vivir como el otro, del otro, es una obligación humana fundamental. Es decir, tendríamos que pararnos en reconocer que es imposible estar el, es imposible estar sin el otro, que siempre tenemos que estar con el otro, como el otro, ¿sí? Entonces, es una obligación humana fundamental que rige tanto a la mayor como a la menor escala. Aprender a vivir el uno con el otro a medida que crecemos y avanzamos por la vida, como suele decirse, es, al parecer, igualmente válido para las grandes federaciones de la humanidad como para los pueblos y estados. Entonces, digamos que, ¿qué sería la función de la educación? Formar en la amistad, lo cual exige formar en el amor a sí mismo, orientado hacia el amor a los otros, para poder generar vínculos de amistad. Pero esto va a requerir algo más, y es formar en la conversación. Ampliemos la idea de qué es formar en la conversación. Según Gadamer, es en la conversación en donde tiene el ser humano, es en el lenguaje en el que el ser puede mostrarse así y puede tener entendimiento mutuo. Hay que hacer una aclaración. Incluso Gadamer dice muy bellamente, incluso cuando hay idea de conversación, la lengua, que usted hable una lengua distinta al otro, no es un obstáculo para comprenderse. El obstáculo es no querer conversar. Miren acá esta frase que la he usado en distintos espacios, esta cita: cuando una conversación se logra, nos queda algo. Y algo queda en nosotros que nos transforma. Mire, conversación y formación, que lo hablamos la clase pasada. Pero esa conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad. Solo en la conversación y en la risa común, que es como un consenso desbordante sin palabras, pueden encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la que cada cual es el mismo para el otro, porque ambos encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro. La conversación es la que nos permitiría la fusión de horizontes, como la posibilidad de encontrarnos con el otro, no de ponernos en los zapatos del otro. Nadie se pone en los zapatos del otro, pero sí puede encontrar una manera de estar con el otro, y es desde la formación en la conversación, no en un diálogo, no en un diálogo argumentativo. En un diálogo argumentativo lo que pasa generalmente es que alguien calla y escucha, y asume, una actitud de escucha, pero realmente no está escuchando. Mientras su amigo le habla, él está pensando: ¿qué le voy a responder? ¿Cómo me voy a contraponer a lo que él está diciendo? ¿Cómo presento mi mejor argumento? El diálogo exige escuchar al otro, y uno de los grandes problemas de nuestro mundo contemporáneo es la imposibilidad de escuchar al otro, ¿cierto? Porque escuchar al otro exige tomar en serio el otro y hacer un esfuerzo muy grande. Para muchos dicen: para mí es muy difícil hablar. En esta perspectiva, para los seres humanos es más fácil hablar que escuchar realmente al otro, ¿cierto? Dice Gadamer: la incapacidad de escuchar es un fenómeno tan familiar que no es preciso imaginar otros individuos que presenten esta incapacidad en un grado especial.
cada cual la experimenta en sí mismo lo bastante bien, lo bastante si se percata de las ocasiones en que suele desoír o escuchar mal. Y no es una de nuestras experiencias humanas fundamentales el no saber percibir a tiempo lo que sucede en el otro, el no tener el oído lo bastante fino para oír su silencio y su endurecimiento, o también el oír el mal. Bueno, entonces, aquí más adelante, pues voy a hablar de un mundo que se hace cada vez más monologal. La sociedad técnico-científica genera una sociedad muy monologal, en donde sí se habla mucho, pero se escucha poco, porque no hay una auténtica conversación. Sí, ese hablar mucho también genera es un bullicio. Por ejemplo, hoy, y sin ser moralista con ello, estamos ante una explosión del bullicio. Estamos en una conversación con un amigo y al mismo tiempo estamos recibiendo y participando en 3 chats. Estamos viendo una película y al mismo tiempo estamos haciendo una llamada y contestando WhatsApp, contestando distintos medios, lo que no permite conversar, porque la conversación exige salir de nuestra propia palabra y ser capaz de pensar en lo que dice el otro. La conversación es un ir y venir, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que pensamos a propósito de lo que el otro dice, ¿cierto? Y pensar que quizá el otro está teniendo razón en lo que me dice, ¿sí? Entonces, amistad, conversación, son 2 bases, ¿cierto? Vamos a pasar a la solidaridad. Para que haya solidaridad, y por eso el orden del texto, se requiere primero configurar o formar en la amistad. Formar en la amistad requiere formar para el amor a sí mismo y a los otros, y formar en la conversación, lo cual trae como obligatorio pensar la conversación como un acto de escucha y de entendimiento. Y esto se une a la categoría solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Para Gadamer, la solidaridad significa ahora un asentimiento aconsejado por la amistad. Es decir, soy solidario si soy capaz de dejarme aconsejar por la amistad. Limitado, como lo es todo en esta vida, pero que ciertamente exige de todos nosotros la buena voluntad, que estemos en condiciones de aportar. Es decir, digo yo, la solidaridad no es un acto reflexivo en el que la solidaridad es un acto reflexivo en el que nos esforzamos. No somos solidarios por naturaleza. La solidaridad exige que seamos capaces de conocernos a nosotros mismos, que seamos capaces de aprender de quiénes son nuestros modelos, de agradecer ese aprendizaje y de ser capaz de pensar en el otro, ¿sí? Y de otro lado, como no se nace con ella, la solidaridad se aprende y se manifiesta con los otros, ¿sí? Nosotros somos muy capaces de solidaridades cercanas con la familia, eh, con nuestro grupo más minúsculo, y quizá en un momento esa solidaridad era suficiente, en un momento histórico es suficiente, pero hoy la solidaridad tiene que manifestarse en un mundo interconectado, en el que lo que pasa en el más minúsculo espacio de la existencia, en el lugar más remoto de la Tierra, nos afecta a nosotros. Yo creo que hoy, con este tema del COVID-19, no hay que poner muchos ejemplos, ¿cierto? Hace unos cuantos meses, creo que ninguno de nosotros los colombianos pensábamos que lo que estaba pasando en China pudiera tener alguna repercusión en nosotros. Sí, y no sé si en ese momento alcanzábamos a tener sentimientos de solidaridad con esas poblaciones. Solamente cuando nos toca a nosotros empieza el acto de solidaridad. Pero digamos que ese es el evento más dramático que estamos enfrentando en este momento. Lo que habría que decir es que siempre hay esos actos y que esos momentos siempre están presentes. Y lo que habría que ser capaz de emprender acciones de solidaridad,
de más alta dimensión, ¿cierto? Que permita el encuentro con diversas culturas, con diversas lenguas, con diversas formas de entender el mundo. Por eso la base de la solidaridad es la imaginación, ser capaz de imaginarse las condiciones de vida del otro, ¿sí? Bueno, acá voy a reiterar, no es la solidaridad como un concepto abstracto, filosófico, ético o político, sino como una manera de estar en el mundo, de demostrar que se puede vivir con otros. Y esto se da todo a partir de la lengua, del lenguaje, ¿cierto? De ser capaz de tener afecto, porque también la solidaridad requiere afecto por el otro, un afecto que va más allá de ese afecto por lo cercano. ¿Sí? Voy a avanzar y ya me paro en la conclusión. Amistad, solidaridad son condiciones de posibilidad de una política verdaderamente de lo público, del bienestar y de la felicidad de las personas. No pueden vivir separadas. No hay una amistad egoísta, sino no pueden vivir separadas. Lo que quiero decir es que hay una conversación que deje un aprendizaje. Este artículo tenía un sentido, un aprendizaje en doble sentido. Por un lado, comprender que el papel de la educación en el posacuerdo, aquí estaba refiriendo específicamente a la situación de Colombia, pero en términos generales, no es llenarse de contenidos que repitan la palabra paz como una mantra, no podría paz, convivencia, porque la repetición la banalizará hasta vaciarla de sentido. Por el otro lado, que se comprenda desde las políticas públicas educativas, que la educación no solo es el instrumento de la innovación tecnológica, sino que es un instrumento, o mejor, un dispositivo para imaginar mejores maneras de crear lazos de amistad, solidaridad, para vivir, aquí lo puse en el territorio nacional, yo diría, para vivir el mundo como una casa repleta de amigos. Hasta aquí la conversación y espero que este texto les aporte tanto cognitiva como ontológicamente.